Muy buenas tardes a todos, estimados compañeros. Doctora Eva, muy buenas tardes. Vamos Buenas a tardes. iniciar en esta tarde la capacitación que desde la Oficina de Desarrollo Profesoral tenemos para todos los profesores de la Universidad de Santander en los diferentes campus. En esta oportunidad, originando la transmisión desde el campus Valledupar. Para la tarde de hoy tenemos el tema de modelos pedagógicos y para ello hemos invitado a la profesora Eva Blanco de Orozco, quien ha sido nuestro apoyo aquí en la Universidad de Santander en el campus Valledupar por todos sus conocimientos en esta área. La profesora Eva Blanco es bacterióloga de profesión, tiene una especialización en administración y docencia universitaria, también una maestría en educación y doctorado en educación. Es una maestra a quien le encanta este tema y bueno, aprovechando pues de su generosidad, la hemos invitado para que esté con nosotros compartiendo sus conocimientos. Doctora Eva, muy buenas tardes y bueno, bienvenida. Buenas tardes, doctor Orlando, y bueno, gracias por sus palabras inmerecidas. No le pongan atención a esos títulos, una servidora más. Quiero verificar que si me están escuchando bien. Sí, señora. Sí, ok, listo. Entonces, el doctor Orlando me invitó a que les hablara sobre modelos pedagógicos y bueno, tenemos que tener como preconcepto o presaber que mi ejercicio profesional, mi ejercicio como docente, si yo fuera consciente y lo anotara, se podría convertir en un modelo pedagógico, porque es mi experiencia a través de los años. Entonces, eso es como una invitación de abreboca para invitarlos a que escriban su diario vivir, sistematicen sus experiencias y escriban artículos desde lo pedagógico. Vamos entonces a concentrarnos en contextos y conceptos. Mm, para nadie es un misterio y pues eso lo cancanean desde la ONU, los gobiernos y bueno, aprovechemos que estamos en campaña. Las dos banderas de cualquier campaña política es la salud y la educación y porque se supone que son un servicio público. Entonces, a esa educación se le reconoce un papel fundamental en el desarrollo de cada persona y por consiguiente del país, y por eso es una de las banderas cuando hay elección. En ella están puestas las esperanzas del desarrollo social, científico, tecnológico, económico de las naciones. Siendo así, era para que todos los estados de todas las naciones del planeta Tierra de verdad le apuntaran bien a la educación, desde el prekinder hasta el postdoctorado. ¿Qué decir? Le voy a mencionar algunos clásicos y algunas personas que eh, han reflexionado sobre lo que es educar o lo que es la educación. Por ejemplo, Platón decía que educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. Platón parte del hecho de que el ser humano es hermoso, es capaz, tiene unas competencias, tiene unas capacidades y es en la educación en donde yo las voy a potencializar, donde yo le voy a hacer ver al joven de lo que él es capaz y lo voy a ayudar, lo voy a impulsar a que esas capacidades se multipliquen, florezcan, en fin. Paulo Freire, ahí la discusión antigua, aquí tenemos a alguien que se identificó con la teoría sociocrítica. Él afirmaba cosas como esta: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Partiendo de ese hecho, si yo soy docente y más de la educación superior, tengo que ser consciente de que las personas que yo tengo en
el salón de clase, en el pasillo, donde interactúe con ellos, son las personas que van a cambiar el mundo y por lo tanto, si yo quiero un mundo mejor, tengo que preocuparme, empeñarme, dar todo lo mejor de mí para que se formen esas buenas personas que van a cambiar al mundo. También decía Paulo Freire que todo acto educativo es un acto político, no de politiquería, ojo. Y también algo que va muy con nosotros, enseñar no es transferir conocimiento. Ojo, que la mayoría de nosotros creemos que con llevar la información al aula ya estamos haciendo transferencia de conocimiento. Eso es lo más falso que podemos escuchar. Enseñar es crear la posibilidad de producir conocimiento. Estos dos textos se los recomiendo, la pedagogía de la esperanza y la pedagogía de la autonomía. Hay unas cartas muy lindas también que escribió Paulo Freire a quien pretende enseñar. Entonces, como uniendo y todo ese pensamiento de Paulo Freire, podemos decir que él concibe la educación como práctica, reflexión y acción. Es decir, entré hoy al aula de clase, sucedieron unas cosas, pensé sobre ellas, planeo nuevas acciones. ¿Con qué fin? Con superar las debilidades o mantener y potencializar las fortalezas de ese encuentro en el aula. La acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Alguna vez establecí una discusión, una argumentación sobre que nada se transforma. Claro que sí. De hecho, cuando yo aprendo, me transformo. Esta perspectiva conduce a un modelo pedagógico que facilite el desarrollo personal y social, pero ojo, en un contexto grupal y en contacto con el medio ambiente. Entonces, en esas interacciones, ¿sí? No podría yo desarrollarme como persona. Tiene que ser con el otro y en contacto con el medio ambiente. Para Freire resulta imprescindible partir de las experiencias, vivencias e intereses de los educandos. Ahí eh, se identifica con Ausubel, eh, del aprendizaje significativo y tengo que partir de qué está pensando, cuál es el imaginario de ese educando que tengo yo ahí en el aula de clase. Sobre la base de esta premisa, promueve la participación activa de los estudiantes en la ubicación y selección de los contenidos de aprendizaje. Ojo, paro ahí. El estudiante va a participar en qué lugar quiero yo determinado tema y los temas que voy a dar. Usted dice, no, esto no es posible, usted me está diciendo un absurdo, puesto que tenemos un plan de estudio, tenemos un plan de curso, ¿sí? Pero si usted lo dialoga desde el primer día y lo orienta de por qué este va primero, este va segundo, este va tercero, usted no tendría que modificar nada, usted tendría era que mostrarle las evidencias de por qué va en esa forma y el muchacho, una vez que usted le ha mostrado eso, ya él va a estar contento, va a gestionar su aprendizaje y va a participar activamente. Él propone lo de la investigación temática. De hecho, yo pienso que algo que nos podría dar resultado es que yo coja todos los chicos que van a hacer, por decir algo, tercer semestre y les cuente, bueno, estas son las asignaturas que vamos a ver, están así articuladas, pero para una mayor comprensión y para poder hacer todos los laboratorios, las vamos a organizar de esta y esta y esta manera. Y esto le va a servir en su vida profesional, así, así, así. Si usted lo ubica en el hoy y le proyecta el futuro, seguro que este chico se va a enamorar de todo lo que va a aprender en ese semestre. Es un modelo autogestionario, ya que se basa en la participación activa del sujeto en el proceso educativo
y se forma para la participación en la vida social. Si yo le doy al estudiante todo como un hecho terminado, este es el plan de curso, muchachos, estos son los días de parciales, estos son los días tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, él se siente que no es activo, que es un receptivo y que usted lo está considerando una vasija sin ningún contenido y que usted le va a llenar ahí una cantidad de cosas. Usted y el otro profesor y el otro profesor. Solo hay un verdadero aprendizaje, según Paulo Freire, cuando hay autogestión de los educantes. El modelo de comunicación para este tipo de educación es democrático, centrado en la participación dialógica. Por eso le decía que es importante hablar, mostrarle las evidencias. Usted inclusive puede ajustar algunas cosas, porque muchas veces ellos le dan argumentos a usted para que usted haga algunas modificaciones. Se da un intercambio entre el docente y los estudiantes en una relación comunitaria donde ambos sean emisores y receptores de mensajes indistintamente interlocutores. Pero a veces no, como profesores, no escuchamos a el estudiante. Entonces llego ya con mi plan, este es así, tal día es el parcial, tal día es tal cosa, y no los escucho. Para Gardner, educar significa que también el profe que conoce la disciplina que va a dirigir articule tres cosas. Lo bueno de la persona, del contexto, de la profesión, o sea, tendría que ver con aquello que llamamos ética, bioética o integridad científica, porque estamos hablando del bien y del mal. Lo verdadero que tendría que ver con lo científico, las teorías que conforman esa disciplina que yo estoy dirigiéndole, facilitándole. Pero también tengo que articularle lo bello. Tengo que mostrarle la hermosura de esa disciplina. Cómo le suma al contexto profesional, cómo le suma al contexto social. Entonces, este famoso pedagogo, el de las inteligencias múltiples, nos hace esa advertencia o esa sugerencia, llamémoslo así, para no poner nada inquisitivo, que articulemos lo bueno, o sea, lo ético, lo verdadero, los principios, las teorías de cada disciplina, pero también le agreguemos lo bello. Tenemos unas tendencias en la educación al día de hoy y pues en otro contexto también las habré dicho, son la globalización, pues esto para nadie es un secreto, que no hay límites ya, estamos en la sociedad del conocimiento, pero está el paradigma de aprender a aprender y aprender para la vida. Cuando la UNESCO se acercaba ya el siglo XX, empezó a revisar todo lo que tenía que ver con educación. Entonces es cuando lanza los pilares de la educación y ahí le da el papel o el eje principal al aprender a aprender y aprender a lo largo de la vida. En ese momento, todos los modelos pedagógicos tradicionales, conductistas, tuvieron que ponerse a pensar, porque es que ya yo no soy como profesor el dueño del saber. Por el contrario, yo tengo que mirar que el centro de atención de ahí en adelante ya no voy a ser yo, que va a ser el estudiante que debe aprender a aprender. Y que yo como profe le tengo que facilitar esa capacidad que él tiene. Porque es que nuestro cerebro, nuestra estructura cognitiva está hecha para eso. Lo que tenemos es que potencializar. Entonces, al yo ubicarme
de que tengo que preocuparme porque el estudiante aprenda a aprender, ya entonces la enseñanza no está centrada en el profesor, sino en el estudiante. Y el énfasis está en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Ya no tengo que eh, mirar que tengo que repetir el libro de tal cosa, sino que tengo que preparar cómo va a ser esa interacción profesor, estudiante, disciplina o información que llevo sobre la disciplina para que el muchacho pueda aprender a aprender. Tenemos unos retos indiscutiblemente. Desarrollar el pensamiento crítico e independiente de los jóvenes. Eso lo dijo Einstein en 1952. Hoy, la pedagogía moderna, todos los pensantes, Morán, Villarini, Gardner, todos ellos están centrados en que educar, formar, yo como profesor tengo es que desarrollar el pensamiento de mi estudiante. Que la disciplina que yo dirijo es un pretexto para que yo pueda lograr que ese muchacho desarrolle sus capacidades de pensamiento. Magenzo nos dice que uno de los retos de la educación es formar al sujeto democrático, el sujeto autónomo, el sujeto constructor de conocimiento, el sujeto comprometido con la transformación de la sociedad. Y volviendo al momento actual de las elecciones, creo que nosotros en las aulas de clase, en la formación universitaria y también en la media, no estamos desarrollando al joven para que tome sus propias decisiones. No le estamos permitiendo explorar escenarios donde él pueda ver cuál es la realidad de la sociedad que hoy tenemos. El segundo reto que tenemos es el respeto a la individualidad y a las diferencias. Si nosotros desde el proceso formativo fomentáramos el respeto a la individualidad y a la diferencia, no tuviéramos los conflictos que hoy tiene Colombia. Una Colombia polarizada. Que tú me dijiste esto, que yo te digo esto, que por aquí voy, que por allá no voy. No. ¿Sí? De hecho, tenemos que entender nuestro propio contexto. Colombia es un país maravilloso, bañado por dos océanos. Está ubicado en el hemisferio, aquí en el globo terráqueo, en un sitio maravilloso. Los Andes se bifurcan en Colombia en 3 cordilleras, pasan ríos. ¿Y eso qué nos da? Nos da una gran diversidad de culturas. Además tenemos la descendencia del pueblo africano, español y del indígena. Entonces, tenemos que entender que desde nuestro propio origen, nosotros no podemos pensar igual, no podemos comer igual, no nos podemos comportar igual. Porque es que Colombia es un territorio de múltiples culturas, de múltiples climas, de una geografía diferente. Y cada uno de esos escenarios hace que el hombre tenga un comportamiento diferente. Que tenemos que también respetar en cuanto a esa individualidad y esas diferencias, que nosotros cuando estemos dando un tema, tenemos que tener en cuenta al visual, al auditivo, al kinestésico, a todos los estilos de aprendizaje, tanto no solamente los canales de percepción, sino los estilos también de aprendizaje para poderle llegar a todos. Entonces, cuando decían que la educación inclusiva, entonces póngale la rampa para que suba a la silla de ruedas. No, no es eso. Eso tiene una profundidad y un trasfondo mayor que yo como profesor universitario tengo que ser consciente de ello. Y el tercer reto es
desarrollar, potencializar las habilidades de pensamiento superior en los estudiantes. Como les decía, este punto es el reto más importante para los filósofos y pedagogos de hoy día. Nuestro contexto colombiano, pues ya le dijimos, ya les conté cómo es eso de diversa, todas esas etnias, y cómo esa educación inclusiva está muy lejos de hacerse realidad. Porque es que tenemos que hacer primero un cambio de chip, los que se forman como pedagogos, y ahí tenemos también una dificultad en la educación superior, que nosotros somos profesores universitarios, no porque seamos maestros, hayamos estudiado para ser docente. No, es por el conocimiento disciplinar. Entonces, en esa humildad que debe tener el profesor, debemos ser conscientes que tenemos que avanzar en herramientas curriculares, didácticas, pedagógicas, de evaluación, etcétera. Alexander Ortiz, que es un cubano nacionalizado y que trabaja en la Universidad del Magdalena, expresa unos principios que son válidos, aquí recordarlos, para un desarrollo integral del estudiante que tenemos en el aula de clase. Dice, una educación que tenga en su centro al individuo, su aprendizaje y el desarrollo integral de su personalidad. Fíjense que ya lo hemos mencionado 2 veces. Un proceso educativo en que el alumno, no me gusta la palabra alumno, pero como lo tomé textualmente, pues la respeto, tenga el rol protagónico bajo la orientación, guía y control del profesor, también lo hablamos en la concepción de Paulo Freire. Contenidos científicos y globales que conduzcan a la instrucción y a la formación en conocimientos y capacidades para competir con eficiencia y dignidad y poder actuar consciente y críticamente. Si yo como profe no actúo de manera consciente, ¿por qué? Porque la cotidianidad me dice, no, tengo que llegar, listo, entro al aula, saludo, paso un momentico por la dirección del programa, miro que está, si soy del comité tal, actúo en ese comité, pero no soy consciente de cuál es mi rol, mi función en cada uno de esos escenarios, pues ¿cómo voy a pretender hacerlo con los estudiantes? Si yo no soy capaz de hacer mi autocrítica, de hacer la crítica del modelo pedagógico, del plan de curso que tengo. Pero ojo con la crítica, de un pensamiento crítico, o sea, la reflexión con argumentos, contrastando con teorías, con autores y poder yo argumentar. Entonces, si yo no lo sé hacer, ¿cómo voy a pretender que el otro lo haga o cómo voy a formar en eso? Si yo no hago eh, la conciencia, por eso por aquí dice despertar y ampliar la conciencia, si yo no hago esa actuación consciente, ese desarrollo del pensamiento crítico, pues no voy a poder llevar a la escala de Bloom que tanto ustedes manejan para poder formular los resultados de aprendizaje, las competencias, como lo quieran llamar. Entonces, el muchacho no lo voy a poder llevar a toma de decisiones. Una educación dirigida a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. Entonces pensamos que si nosotros cuidamos la parte afectiva, si un chico hoy me llega con la carita arrugada y todo y le pregunto, ¿qué pasa? Dice, no, pero es que yo no tengo por qué ser mamá de los estudiantes. Ah, no, es que yo no soy psicóloga. No, fíjense que si usted quiere formar, usted, además de preocuparse por lo cognitivo, tiene que preocuparse por lo afectivo, ¿sí? Porque usted tiene que fortalecer los valores que ellos traen de la casa, apoyarlo en algunos sentimientos. Acuérdense que tenemos chicos en la adolescencia, unos que han quedado embarazados sin saber de quién, que están pendientes de hacerse un aborto,
que los dejó no sé quién, que no les llegó el giro, que la señora de la pensión hoy no le va a dar almuerzo. O sea, son una cantidad de emociones, de sentimientos que se mueven en el estudiante y que pueden afectar negativamente su aprendizaje. Por eso, cuando yo me preocupo por todos los aspectos, entonces eh, el muchacho va a tener más confianza, se va a sentir más estimulado para el aprendizaje. Una educación vista como un proceso social, lo que significa que el individuo se apropie de la cultura social y encuentre las vías para la satisfacción de sus necesidades. Si él no encuentra que lo que usted le dice en el aula de clase tiene relación con su vida normal por fuera de la universidad, créame que él se va a sentir muy mal. Una educación que prepara al individuo para la vida, en un proceso de integración de lo personal y lo social, de construcción de su proyecto de vida en el marco del proyecto social. El hombre es relacional por naturaleza. Entonces yo siempre tengo que tener eso pendiente cuando yo me voy a relacionar con él en el aula de clase. Que yo tengo mis propias emociones, mi propia historia, pero él también tiene su historia, sus emociones, todo eso y tengo que comprenderlo si realmente quiero formar. Desde mi sentir y mi pensar, en el siglo XXI está acompañado de profundos y significativos cambios científicos y tecnológicos que a su vez han traído como resultado el surgimiento de procesos de globalización, que ya lo mencionábamos en las tendencias de la educación, la polarización, marginación, entre otros. La geopolítica, el dominio económico, la crisis social, el avance vertiginoso de la tecnología y su incorporación en la cotidianidad de las personas. Miren que hoy en día el muchacho se queda que no le llegó la plata de la pensión, pero tiene el mejor celular. ¿Sí? Exige una reflexión profunda sobre lo que se debe lograr hoy día en la educación. Ustedes me dirán, pero ay, pero todavía no hemos llegado al modelo pedagógico. Es que si yo no tengo esto claro, yo no voy a entender ni me voy a articular a ninguno de los modelos pedagógicos. La educación para mí es un proceso social e intersubjetivo mediante el cual cada sociedad asimila a sus nuevos miembros. Una de las críticas que hace precisamente la pedagogía sociocrítica es que en la educación de los países capitalistas se trata es de conservar al hombre como al caballo, que no lo dejan mirar para ninguna parte, porque se trata de conservar el modelo original, pase lo que pase. Pero no, por eso aquí yo digo, asimila a sus nuevos miembros según sus propias reglas, valores, pautas, ideologías, tradiciones. O sea, hay que ser como una amalgama, una combinación de todos esos elementos. Debe descubrir y fortalecer en las personas lo más valioso, como lo decía Platón. Todos somos hermosos. Lo que tenemos es que descubrir frente a qué ser humano estoy. La conservación de valores culturales, éticos, estéticos y científicos, entendida como educación y como actividad humana que es, requiere la búsqueda de métodos, vías y procedimientos que la hagan más eficaz y efectiva como para hacer realidad el ideal de hombre que cada época existe. Así pensamos la doctora Aide y yo en el 2005 y todavía es válido esto. La sociedad del conocimiento, acompañada del acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, lleva implícita la necesidad de que el ser humano sea capaz de gestionar su propio conocimiento y la información. Entonces, si él tiene que ser capaz de gestionar la información, usted dice, ay, pero que nosotros le decimos que busque y no me trae ningún artículo nuevo, no me trae nada. Es que usted no lo ha motivado, no lo ha enamorado, no le ha mostrado las bondades
de la disciplina que usted le está ofreciendo. El proceso formativo en la educación superior. Nos movemos dentro de una cultura que para nosotros, Colombia multicultural, pues es todavía más complejo porque en Bogotá son más cultos, su merced, hablan bajito. Hoy con el temblor salieron a la calle sin decir nada, todos calladitos. Aquí hubiese sido, "Oh, está temblando". No, allá se activaron todos los protocolos que tienen, todo el mundo respeta, en fin. Y tenemos un contexto que es cambiante, un contexto que si nos ponemos al día de hoy, tiene mucha incertidumbre, ¿sí? Sin embargo, dentro de ese gran escenario, dentro de la universidad, en el aula de clase o en los pasillos, porque un pasillo también puede ser mi aula de clase, la cafetería puede ser mi aula de clase, cualquier sitio en la calle, enfrente de la señora Amparo en Valledupar, eh, allá en Bucaramanga pues tienen más espacios, en Cúcuta ni se diga, en fin. Entonces ahí estamos interactuando, estamos en una relación intersubjetiva, mis emociones, mi imaginario, mi historia como profesor y el estudiante. Como profesor tengo el reto de investigar, de planear estrategias, de elaborar material didáctico con base en el diagnóstico de los estilos de aprendizaje. El estudiante tiene su estilo de aprender, debe desarrollar unas competencias, debe, que deben ser cognitivas, actitudinales, prácticas, tengo unas estrategias que cumplir, porque pues el proyecto educativo de la UDES lo dice, proyectos de aula, aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Y estamos interactuando con un tercer elemento que es las disciplinas, pero para ello y por respeto al estudiante debe haber un diálogo de saberes, porque el estudiante sí trae alguna noción, de hecho yo lo viví. ¿Mm? Si yo respeto y conozco y soy consciente de cada uno de estos elementos, de hecho que voy a lograr desarrollo humano en mis estudiantes. Entonces, aquí aprovecho para decirle que las instituciones de educación superior se rigen por un macrocurrículo que tienen que estar articulados al Ministerio de Educación, los que son con salud también tienen que articularse con salud, etcétera. Dentro de la universidad hay un microcurrículo, llámese como se llame, hemos inventado muchas corrientes pedagógicas, hemos inventado muchos modelos, en fin, queremos innovar, pero a la larga esa innovación no la sabemos aterrizar al aula de clase y ahí fracasa lo que tenemos escrito de los modelos pedagógicos. Teniendo en cuenta que hay es que desarrollar el pensamiento. Ya de hecho ahí tenemos que saber que si queremos ser exitosos, el modelo tiene que ser constructivista, ¿sí? Entonces, y dentro de el aula de clase, en la asignatura que yo dirijo, entonces ya ese es mi micro y el mesocurrículo es el que tengo como el que me da el programa. Entonces, macrocurrículo, el de la institución conectado al Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Mesocurrículo, el que tiene en su PEP. Y microcurrículo, el que yo desarrollo dentro del aula de clase. Entonces, en ese sentido, y ya para irnos dirigiendo hacia lo que son modelos pedagógicos, hay unas preguntas básicas. ¿Qué enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar?
¿Dónde, cómo y con qué hacerlo? Ese dónde, pero si esto es fácil en la universidad, no. ¿En qué momento de las semanas o del plan de estudio lo tengo? ¿Cómo saber si lo enseñado fue aprendido? Y ahí estoy metiéndome con la valoración de los aprendizajes. Posible respuesta. En el momento histórico se requiere de un currículo que permite el desarrollo del sujeto en su identidad individual, pero al mismo tiempo social, porque yo no lo puedo sustraer a él del contexto social, reforzando su autoestima. Y aquí también lo refuerza Vygotsky. Somos producto de ese contexto social, reforzando su autoestima, facilitando su proyección y construcción de una perspectiva de futuro personal y colectivo. De pronto lo que el muchacho no ve cuando está en el aula de clase, cuando se está formando, cuando está en primero, segundo, tercer semestre, es ¿a dónde voy? Aquí me hablan todo el mundo de la biología, de la física, de las básicas, pero ¿para dónde voy? ¿Qué espero lograr yo como persona y como miembro de una colectividad? El conocimiento debe dar valor agregado a la producción y a la competitividad internacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí sí nos toca ser creativos e innovadores a cada profesor. Más de mis reflexiones. Las prácticas de la enseñanza presuponen una construcción personal del docente. Por eso al inicial les decía, el modelo pedagógico prácticamente ya usted lo tiene. Escríbalo, fruto de mi historia, de mi cultura, de mis perspectivas, de mis valores, de mis estilos de aprendizaje, de mis estilos de enseñanza, como también ser consciente que tengo limitaciones. Yo no soy la mujer maravilla, ni el profesor Orlando es el hombre biónico, ¿sí? Pero tenemos que, en ese proceso de toma de conciencia, ¿sí? Identificar qué limitaciones yo tengo como profe o qué limitaciones tengo en el conocimiento de la disciplina que yo imparto. ¿Cómo está esa capacidad de mi inteligencia emocional para poder interrelacionarme con el otro? La responsabilidad del docente es facilitar el desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza, privilegiando el desarrollo del pensamiento. Ahora sí, entonces, vamos a ver qué son los modelos pedagógicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Todo esto era el contexto en que me muevo y con el ánimo de que elevemos una rayita delicaditica en ese nivel de conciencia que debemos tener los profes sobre nuestro rol en la educación superior. Los modelos pedagógicos son construcciones, o sea, nos los inventamos nosotros, desde una perspectiva hermenéutica, o sea, de interpretaciones, de lo que hemos vivido. Pero yo digo que el modelo tiene que ser de lo que se vive en la universidad, fundamentados en el concepto de formación, qué tipo de hombre quiero yo formar, y los principios pedagógicos de la escuela nueva. La escuela nueva tiene que ver cuando ya empieza la era de la cognición, de la teoría constructivista o de las ciencias cognitivas o de la psicología cognitiva. También podemos decir que son aproximaciones a describir, explicar el propósito educativo, las interacciones, interrelaciones del proceso formativo. Estos modelos son dinámicos, se transforman y pueden en determinado momento ser imaginados para ser vertidos, para aterrizarlos en el mundo real. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener realmente el arte, la capacidad de poder, teniendo en cuenta el tipo de hombre, el tipo de relación que quiero llevar, sabiendo que ante todo prima el respeto, prima lo bello, prima lo ético. ¿Cómo es que yo voy a desarrollar
ese modelo pedagógico. También podemos decir que son representaciones esenciales de las corrientes pedagógicas, que veremos más adelante. El modelo pedagógico se construye a partir del ideal de hombre y de mujer que la sociedad concibe según sus necesidades. Y aquí Colombia tiene otro problema. Bogotá y Cundinamarca, allá donde hacen todas las pruebas, todos los instrumentos de evaluación, y de hecho tienen otra concepción de lo que es el hombre y la mujer. Porque usted en Bogotá ve que el que carga la pañalera es el señor, el que lleva el cochecito es el señor. Vaya a ver si usted aquí en la costa va a encontrar esta película. Entonces, el modelo pedagógico se constituye a partir del ideal de hombre y de mujer que la sociedad concibe, y aquí yo tendría que aterrizar más, y el territorio concibe según sus necesidades. Y para ello planifica un tipo de educación a ser impartida en las instituciones por los docentes, por los profesores, como dice SUPEI. ¿Qué se pretende con un modelo pedagógico? Bueno, además de que está en la norma, que hay que escribirlo, de todas formas es como un guía, como una directriz que nos da. Una escuela centrada en la persona sería generosa en la evaluación de las aptitudes con fe y las inclinaciones individuales. No solo buscaría una correspondencia entre las personas y las áreas curriculares, también buscaría una correspondencia entre las personas y las formas concretas de enseñar esas materias. Así lo afirma Howard Gardner. ¿Qué es lo que vamos a describir, a explicar? ¿Por qué, si bien es dinámico y cada vez que tenemos un escenario cambiante, debemos escribir un nuevo modelo pedagógico? No cada vez que llega alguien a la rectoría, no cada vez que llega alguien a la vicerrectoría académica, no, esa no es la intención, porque estaríamos haciendo como los gobiernos. ¿Sí? El presidente borrón y cuenta nueva, yo llegué aquí, no le paren bola nada de eso, ¿sí? Entonces hay que mirar que hay construcciones que son válidas y que todavía son actuales y que lo que se requiere es una reflexión, que se haga un centro de pensamiento que me permita entonces decir, esto está bien, esto por aquí lo podemos afinar mejor, por aquí vamos a fortalecer. Listo, vamos a concretar que vamos a describir y explicar qué tipo de ser humano se requiere formar. ¿Cómo lo imaginas? Que tome decisiones, que sea autónomo. ¿Qué más quiero de él? Entonces, esa es la primera tarea que tengo que hacer. Entonces, en los PEI dice, de todas las instituciones de educación superior, desde lo antropológico, desde lo psicológico, desde lo sociológico. Oiga, pero ponga en blanco y negro cómo piensa el docente que se debe formar eso. No pongamos por allá tan elevado a gente que nos escriba todas esas cosas. Segundo, ¿con qué experiencias y a qué ritmo debe adelantarse el proceso formativo para que se logre el desarrollo humano integral? Entonces, yo en el aula de clase, el primer día tengo que ser psicóloga, claro, y socióloga, y sacerdote, y pitonisa, y todo lo que ustedes quieran, porque yo tengo que saber quién me llegó a mi aula de clase, ¿sí? Para yo poder ir valorando si va avanzando o no. Y aún más, yo debo reunirme con los profes que le dieron clase en el semestre anterior para ver el tipo de dificultades que trae, sus potencialidades, etc. Nosotros no hacemos ese diálogo. Nosotros, de verdad, no estamos centrados en el aprendizaje del estudiante, porque nos importa un comino, y me perdonan la expresión, quién llega al aula y cómo lo voy a sacar del semestre y de mi asignatura.
Entonces, eso hay que replantearlo, mirar a ver cómo lo logramos, hacerlo debidamente si queremos realmente tener una enseñanza centrada en el estudiante, lograr su desarrollo del pensamiento, lograr que él autogestione, que él sea capaz de ser un ciudadano autónomo y democrático. ¿Quién debe impulsar o dirigir el proceso educativo? ¿En qué momento le doy la patadita de la buena suerte como Jorge Barón? ¿Sí? ¿O qué tipo de ayuda tengo que darle para impulsarlo? O si es de esos estudiantes que por él solo, él vuela en el aula de clase y me va a ayudar, entonces eso lo canalizo para que me ayude a volar al resto de los pichoncitos que tengo ahí en el aula de clase. ¿Con qué métodos, técnicas, estrategias puede alcanzar la mayor eficacia? Y ahí no puedo generalizar, porque acuérdense que uno de los retos de la educación es mirar la individualidad. ¿A través de qué contenido? De tal manera que entonces un modelo pedagógico tiene un fundamento psicológico, pedagógico, sociológico, antropológico, neurológico, curricular y didáctico. Entonces, nosotros como profes, esto no lo leemos porque eso está en el PEI, lo hizo otra persona y yo eso ni siquiera sé ni si me lo voy a comer con palitos como los chinos o con tenedor o con las manos, ¿sí? Tampoco como no tengo la formación pedagógica, entonces tampoco sé de eso de fundamentos curriculares y menos de fundamentos didácticos. A mí no me trajeron aquí sino para que yo dictara inmunología, ¿sí? Pero ojo mis queridos profes, tenemos la responsabilidad ética y social de desarrollar el pensamiento de cada uno y todos los estudiantes que pasen por mis manos. Entonces yo no me puedo sustraer de que esto no es conmigo. ¿Cuáles son las interacciones que deben quedar claras en un modelo pedagógico? Y que yo lo invito a que haga desde su curso y después vea el PEI para ver qué tan lejos, qué tan cerca estoy. Están los dos actores, seres humanos, docente, estudiante. Hay un saber popular y un saber científico. Debe haber un diálogo de saberes. Y tenemos un contexto el cual es necesario conocer. Yo les decía, ¿cuántos de ustedes saben eh, por qué el estudiante nuestro a veces no rinde? ¿De dónde proviene nuestra población eh, que aspira a estudiar en la UDES? Todo eso hay que conocerlo, no para quejarnos y decir, es que aquí no llega la gente más bruta del país. No, es con el ánimo de cumplir con mi deber de potencializar todas esas capacidades. Entonces, estos serían los elementos que ya los hemos venido tocando del modelo pedagógico, el concepto de desarrollo humano, cuál va a ser la relación docente-estudiante, cuáles métodos y técnicas voy a necesitar, que no tienen que ser iguales todo el tiempo, porque cada temática tiene su propia técnica y metodología. Los contenidos y cuáles van a ser las metas de aprendizaje. Sí, profe Alexander, ¿qué quiere saber? ¿Levantó la manito o se le levantó? Ok, ya la bajó. Julián de Subiría clasifica los modelos pedagógicos y lo traje porque en algún momento en la UDES tuvieron el autoestructurante, heteroestructurante. Entonces, el único que habla de eso es Julián de Subiría, 2007, colombiano, el de la teoría conceptual, eh, que había
eh, el desarrollo de los conceptos a través de unas afirmaciones que me permiten construir el concepto. Entonces, desde este autor colombiano, los modelos son heteroestructurante, el autoestructurante de la escuela activa, cuyo propósito es transmitir información y normas, el autoestructurante y los enfoques constructivistas, cuyo propósito es la comprensión, y el dialogante, que era el que tenía la UDES, el desarrollo cognitivo, valorativo y praxeológico. Pero para Rafael Flores, otro colombiano, paisa, subiría son bogotano, Rafael Flores es paisa, él clasificó en 6 modelos: el conductista, el cognitivista, el tradicional, el desarrollista, el sociocrítico y el romántico. El conductismo. Ninguno de estos modelos es malo ni bueno. Lo único que tenemos que saber es cuándo voy a usar el modelo, ¿sí? Porque si estamos formando a un profesional de la salud, muchas cosas tienen que ser conductistas, porque hay protocolos que seguir. En un quirófano no es que me voy a volar, voy a primero a echarle, a rajar y después que lo voy a desinfectar. No, no se puede, ¿no? Entonces vamos a ver el conductismo. Las investigaciones sobre el comportamiento animal, porque ahí es como nace. Ustedes saben que cada teoría tiene un núcleo de experimentación. Entonces, el conductismo comenzó con el comportamiento animal. Pavlov, así como está aquí mi perrito chillando jugando con un juguete. Nada, cállese. Condujeron a pensar que el aprendizaje humano también era una respuesta que se producía ante un determinado estímulo. ¿Se acuerdan la campanita que sonaba y el perrito secretaba saliva? Entonces pensaron que así era el aprendizaje en el humano y que la repetición era la evidencia de que se aprendió. Entonces aprendíamos de memoria. Claro que yo digo que esa memoria del tiempo pasado de nosotros como que fue superdotada. Y entonces se tenían refuerzos positivos. Cada vez nos preguntaban para ver si se nos había olvidado. Y eso eran las estrategias para obtener un mayor rendimiento. Reforzar la misma conducta con la que aprendimos. ¿Qué pasó? Insatisfacción con los resultados del conductismo. A pesar de disponer de un núcleo teórico y metodológico común, que es lo que exige la ciencia para decir que eso está bien, consistente con un asociacionismo psicológico y una concepción positivista del método de trabajo, el conductismo fue incapaz de elaborar una teoría fructífera de la conducta humana. Se quedó en estímulo-respuesta, pero no fue más allá para poder explicar el comportamiento, la transformación. Al considerar no importante el estudio de los procesos mentales del hombre y con los avances tecnológicos de la cibernética, la teoría de la comunicación en la década de los 50, el conductismo entra en crisis y entonces, ¿qué pasa? Emerge apoyados en la metáfora del ordenador, la psicología cognitiva, en la cual sin duda el procesamiento de la información es el paradigma dominante dentro del enfoque cognitivo actual. Pozo 2010. ¿Cómo era ese modelo conductista? ¿Se acuerdan de los elementos? Meta, relación maestro, desarrollo, los contenidos y el método. La meta en el conductismo era el moldeamiento de la conducta técnico-productiva y el relativismo ético. Eso sí, los principios éticos de urbanidad y todo eso, eso era 1A. La relación maestro-alumno era vertical.
El maestro es el ejecutor, es el dueño del saber, él es el dueño del programa, el que sabe manejar el programa, y el alumno transmitiendo, repitiendo como el lorito los saberes técnicos que le estaba enseñando el profe. El desarrollo cognitivo estaba representado por la adquisición de conocimientos, códigos y destrezas. Entre sus autores tenemos a Skinner. Los contenidos de aprendizaje son los conocimientos técnicos. O sea, prácticamente era formar para que la gente pudiera trabajar y pudieran continuar los oficios que hasta el momento había. Destrezas, competencias como conductas observables. El método fundamentalmente de la fijación y control de los objetivos instruccionales, formulados en forma precisa, así como el adiestramiento experimental. Es más, en esa época, bueno, me voy a hablar de mi profesión, el bacteriólogo, si tú cogías la pipeta de una forma que no era la indicada, llevabas regla porque tenías que cogerla como la profe la cogía, ¿sí? O como el profesor de química o de biología lo cogía. Entonces, el profe era el modelo a seguir y el profe exigía que lo modelaran 100%. Es más, que dieran las comas ahí mismo donde él las había dictado. Pero luego entonces aparece la ciencia cognitiva que condujo a dos tipos de desarrollos que se complementaron, que estaban interconectados, que era la ciencia cognitiva, o que es, porque todavía no ha desaparecido, y la psicología cognitiva. La ciencia cognitiva actualmente ha asumido el estudio sobre el conocimiento humano y el funcionamiento de la mente, y hoy en día estamos en neurociencia, en neuroaprendizaje, estamos en inteligencia artificial, etc. Las ciencias cognitivas se alimentan de la psicología, de la neurociencia, de la antropología, de la lingüística y de la inteligencia artificial. La psicología cognitiva es el análisis científico de los procesos mentales y su estructura para comprender la conducta humana. Ah, que yo profesor de geografía tengo que saber de psicología. Sí, un poquito para poder comprender lo que está pasando en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un poquito para comprender a quién tienes en el aula de clase. A diferencia del conductismo, centra sus investigaciones en tratar de comprender cómo se produce el aprendizaje en los seres humanos. Es decir, analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver con el conocimiento. De hecho, también en los comienzos se equivocaron porque era el coeficiente intelectual, porque era tal cosa, en fin, pero bueno, todo fue válido para llegar al constructo que hoy en día tenemos. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples hasta los más complejos. La psicología cognitiva entonces asume el reto de explicar conductas humanas que no podían resolverse en términos de estímulo-respuesta, sino que inducían a pensar en procesos superiores de la mente, en donde la persona no es un simple receptor modelado, como lo vimos en el conductismo, por el ambiente, sino que es un sujeto activo, un procesador capaz de elaborar la información que recibe del entorno y construir el conocimiento. Para la psicología cognitiva, la organización y secuenciación de los contenidos debe tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante. Así lo afirmaron Austin, Nova, Perkin, Garner, y han consolidado la concepción de que el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona.
que esta significatividad está directamente relacionada con la existencia de conexiones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el estudiante. Y además está conectado al contexto donde está el estudiante. Por eso dentro del constructivismo uno siempre habla de conceptos y de contextos. Aprender según las teorías cognitivas significa ante todo aprender a aprender. Y ya lo vimos que esa es una de las tendencias en la educación de hoy. Conocer acerca del aprendizaje como proceso. El estudiante debe conocer cómo es su proceso. Yo estoy leyendo y estoy subrayando. Yo estoy leyendo, pero estoy dibujando. Yo estoy leyendo, pero necesito levantarme para poder comprender lo que estoy diciendo. Conocer los estilos preferidos de aprendizaje y desarrollar habilidades de aprendizaje efectivas. Aprender según el cognitivismo es desarrollar habilidades para su desarrollo integral, adecua su estilo preferido de aprendizaje y lo armoniza con los estilos de enseñanza del profesor, ser autónomo, autorregularse, responsable de los resultados de aprendizaje, desarrolla el mayor nivel de pensamiento y también nivel de conciencia. En la psicología cognitiva tiene que ver con la percepción, la atención, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje, la interpretación y la afectividad. Por eso es un todo. Cuando hablo de desarrollo integral es porque estoy uniendo todas esas rueditas. El constructivismo es el modelo que afirma que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales, afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. Mi estructura biológica, anatómica, pero en relación con el medio exterior. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es copia de la realidad, sino una construcción propia del ser humano. Por eso tu verdad nunca es mi verdad. Entonces, en el modelo, las metas es la construcción de saberes con sentido y significado. La relación docente-estudiante es horizontal. Recuerden que en el conductismo era vertical. El método es el dialéctico, el diálogo, la interacción entre las personas y con el entorno. Es reflexivo. Doy espacio para la reflexión, la interacción, el cambio, el intercambio de saberes. Los contenidos son temáticas variadas, tienen que ver mucho con las disciplinas. Y en cuanto al desarrollo de la persona, se edifica el conocimiento sobre las experiencias, saberes previos sobre el mundo. ¿Qué le interesa al constructivismo? Las matrices disciplinares, el contexto del concepto, cómo nace el concepto, los procesos de pensamiento, generar conflicto cognitivo para poder aprender, como decía Piaget, generar reestructuración cognitiva, nuevas redes neuronales, que el estudiante aprenda a pensar, que el aprendizaje siempre sea comprensivo y significativo, que el estudiante sea capaz de autorregularse y autoevaluarse, que tanto estudiantes como profesores realicen metacognición. Piensen sobre lo que hicieron, sobre lo que dijeron. Corrientes constructivistas, por eso les decía que en los modelos a veces nos enredamos por estar pensando en esto, y esto no es lo fundamental. Lo fundamental es definir qué tipo de hombre quiero, cómo va a ser la relación, las interacciones, los métodos. Pues entre estas corrientes tenemos la de Piaget, genético-cognitiva, la de Vygotsky, que es sociocultural o genético-dialéctica, la de Brunner, que es aprendizaje por descubrimiento, el significativo de Ausubel, el cambio conceptual de Posner, habilidades cognitivas de pensamiento, pensar bien, Ángel Villarini, Edgar Morin, John Dewey, pensamiento lateral, Edgar de Bono, ¿sí? Y las didácticas y herramientas derivadas de esta corriente son el aprendizaje basado en problemas, proyecto de aula, cartografía o representaciones mentales,
y las relaciones entre los conceptos para que pueda haber esa comprensión y esa significancia. Debe permanentemente autocuestionarse tanto el profe como el estudiante. El profe debe dominar la matriz de la disciplina, no lo que dicen los libros ni los autores. Yo tengo que ir al núcleo de cómo se formó esa disciplina. Conocer cómo aprende el ser humano, tengo que saber de neurociencia, qué pena, tengo que saber del cerebro, cuáles son los sitios en donde siento, pienso, actúo, hablo, etcétera. Hay que redefinir las metas de formación, el concepto de desarrollo del estudiante, los contenidos disciplinares, las metodologías técnicas de enseñanza, así como la relación que establecerá con su estudiante, es decir, los elementos que constituyen el modelo pedagógico. Los otros modelos, pues rápidamente mencionar, tradicional, también la relación era vertical, había mucha disciplina, le enfocaban más que en la parte humanística, le trabajaban mucho las cualidades innatas y una disciplina rígida, que por eso había maicitos para uno arrodillarse o la regla, etcétera. El desarrollista, en donde el maestro es un facilitador, creador de un ambiente estimulador de experiencias para el avance a estructuras cognitivas superior. Aquí, mejor dicho, este es como el otro lado, el romántico y el desarrollista, el docente, el profe está a expensas de lo que diga, necesite y requiera el estudiante. ¿Sí? Eh, la meta es el acceso de cada individuo al nivel superior de desarrollo intelectual según las condiciones biosociales de cada uno. ¿Sí? Eh, el método de la creación de ambiente y experiencias de afianzamiento según cada etapa, el niño es investigador, y entonces tengo que estar, y son escuelas que hay especiales para eso, ¿sí? El socialista, bueno, ya ese sí es un poquito eh, más estricto en sus pretensiones, utiliza estrategias didácticas variadas, acordes con los contenidos, el método de la ciencia, el nivel de desarrollo y diferencias individuales, se hace énfasis en el trabajo productivo. Aquí se trabaja mucho la cooperación, ¿sí? Eh, hay progreso, hay avances, pero al principio les hablaba de Paulo Freire, este es el modelo de él, sociocrítico, y, y las universidades, las instituciones de educación superior realmente no están estructuradas para que haya un modelo sociocrítico. De eso tenemos que ser nosotros eh, muy realistas, porque pues ninguno va a pretender que cada quien exprese, diga, haga como él quiere, no. Eso siempre vamos a tener unos límites. El romántico es peor porque el maestro es auxiliar del estudiante, un amigo de su libre expresión. Son las escuelas o colegios o instituciones que no hay uniforme, que no se toma asistencia, que cada quien tiene sus propios contenidos. Entonces, bueno, no sé también esas escuelas cómo les irá. Dije que iba a investigar cómo les está yendo en los resultados de las pruebas, porque realmente ser así como abierto a qué es lo que él diga, como diga, si quiere viene hoy y mañana pide que la clase sea tal cosa, pues es como bien complicado. Y tenemos entonces uno que no lo contempla Flores ni subiría, y es el paradigma emergente de la complejidad, que es lo que está de moda, que ahí tenemos a Edgar Morán, tenemos a Martínez Migueles, tenemos a Juan Miguel González, en fin. Y para allá como que, es más, hay un doctorado en pedagogía que es desde la complejidad, lo tiene la Simón Bolívar. No podemos seguir parcelando el saber. Esto sí es muy cierto, independientemente que esto sea del pensamiento de la complejidad.
El conocimiento no se puede seguir parcelando. Yo tengo que mostrarle el todo y la parte y cómo llego de las partes al todo y del todo a las partes. Necesitamos un enfoque transdisciplinario. Es urgente una visión transnacional, transcultural, transpolítica y transreligiosa, que nos permita ver como complemento y no como enemigos a los seres humanos. Es necesario rehacer los planes de estudio y cultivar un futuro disponible, un futuro mejor para todos. El diálogo es el método imprescindible para esta teoría, este paradigma emergente. En el siglo XX hemos vivido una crisis de nuestro modo de pensar, de razonar y de valorar. Por eso está en crisis la humanidad. Eso nos obliga entonces, si somos profe responsable, institución responsable, nos obliga a repensar la ciencia con un enfoque sistémico y ecológico, como lo afirma Miguel Martínez. Hay que configurar desde ese modelo pedagógico varios componentes que ellos llaman emergentes religantes, porque de hecho el paradigma emergente de la complejidad tiene casi que su propio lenguaje técnico. Relaciones cognitivas, tiempo, espacio, aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Él dice que como esto es continuo, yo puedo hoy en día concebir mi pensamiento de una forma, pero leí, vi la perspectiva, analicé, puedo cambiar y puedo reaprender y puedo reconfigurar mi propio concepto, la metacognición que es fundamental, no solamente de la teoría emergente, siempre necesitamos pensar sobre lo que dije, sobre lo que hice. La investigación la mete como un elemento fundamental en el modelo pedagógico, los productos, la incertidumbre debe guiar siempre el proceso formativo, el diálogo, comunicación, no el diálogo en que yo hablo sola como una loca 2 horas, ¿sí? Un diálogo de saberes, un intercambio, lo ancestral con lo de hoy, el intercambio de información dentro del respeto, el contexto social, cultural, político, ideológico. Esto lo tomamos de Juan Miguel González, otro de la teoría de la complejidad. Y bueno, para recordarles lo que es el aprendizaje, que usted no, el hecho de dar la información no está significando que usted está enseñando. Para Luis Nock, el conocimiento ni se transmite ni se construye en el acto educativo. El conocimiento está estructurado en forma de cultura a través del tiempo. Y el aprendizaje, las 3 teorías o los 3 modelos que todavía siguen vigentes para lograr la formación de ese sujeto democrático, autogestionador, está el conductismo, el cognitivismo y el neuroaprendizaje. Y reforzando todavía más, el concepto de aprendizaje es formar a las personas para, o sea, yo me doy cuenta que él aprendió cuando modifican conocimientos, habilidades, estrategias y comportamientos. Quisiera que ustedes mismos hicieran sus propias conclusiones. ¿Quién me quiere compartir una, 2 o 3? A ver, valientes. Valientes profes de la UDES. Profe Orlando están pidiendo en línea asistencia. ¿Quién quiere Buenas tardes. compartirnos? Ok, profe Diego, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Armando. Es que ahí está conectado con el nombre de mi hijo. ¿Cómo están? Un saludo muy cordial a todos. Eso nos pasa muchas veces, profe, tranquilo. Cuéntenos. Sí, bueno, mi profe, de verdad que pues muy agradecido a usted, a la universidad, por estas capacitaciones que nos están brindando, en el cual uno pues viene aprendiendo mucho más para poder colocarlo en práctica cuando uno esté dictando las clases. Me llamaba la atención una diapositiva con anterioridad en la cual se hablaba de la parte geográfica, de la parte cultural,
de los diferentes departamentos, cómo cada uno de los docentes se va adquiriendo un conocimiento y se ha venido formando. Entonces, en esos momentos me asistía a mí o me asiste un gran interrogante. En mi caso particular, pues yo soy de acá, de la UDED de Cúcuta, y soy oriundo de Cúcuta, del municipio del Zulia, una tierra muy caliente y demás. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puedo llegar yo a través de estos modelos pedagógicos y de acuerdo a la explicación que muy bien usted nos ha explicado, a llegar a explicarles a otras personas de otras regiones? Sí, porque en algún momento pues uno las ha tenido, o en algún momento que uno tenga la oportunidad de desplazarse a otra universidad. Pues puede ser a dictar una charla, o dictar una conferencia, un taller, o que se le asigne a uno otra asignatura, ¿sí? O un curso. Entonces, debe cambiar ese modelo pedagógico cuando vaya a impartir esa misma asignatura. Por ejemplo, dicto historia del derecho, ¿sí? Debo cambiar, digamos, el modelo pedagógico, si yo lo dicto en Cúcuta, a cambiarlo en el campus de Valledupar o en el campus de Bucaramanga. Ok, Sería mi pregunta. excelente pregunta y se la agradezco, profe. Mire, hay que indagar previamente hasta dónde voy, cuál es la costumbre, el pensamiento y todo lo de ese sitio para donde voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no voy a cambiar, sí tengo que hacerle ajustes, ¿sí? Porque si yo voy a hablar fuera del contexto para dónde voy, no me van a poner atención, profe, ¿sí? Entonces, no es cambiarlo por cambiarlo, sino hacer ajustes. Bueno, ¿y cómo es el tipo de hombre que se desarrolla ahí? Ah, no, ellos son machistas. Listo, ¿cómo yo puedo llegar al hombre machista? A la mujer dominada, porque aquí le cuento que le encantan ser dominadas, ¿sí? Entonces, es eso, es si yo voy a trasladarme a otra región, indago sobre la región y hago mis ajustes para que mi discurso, ¿sí? Le pueda llegar. ¿Ok? Bueno, Siempre muchas tenemos gracias, que ser doctora. investigadores. ¿Alguien más? Aquí sacando conclusiones. Quisiera como, ya tiene echada ahí algo. Vamos a ver si hay algunas conclusiones. Pues, profe, buenas tardes. Mi nombre es Laura Padilla. Yo pienso que en cuanto usted habla de contextos, los estudiantes aprenden más por las experiencias, como decía al inicio de la conferencia. Entonces, es importante darles a ellos el conocimiento. Ejemplo, en el área de enfermería se ven muchas normas, normas. Hay que darle esto al paciente, hay que darle esto otro al paciente, de acuerdo a lo normado, pero es importante explicarles por qué es importante acogerse a la norma. Entonces, de acuerdo a ello, buscar experiencias ya vividas y darles a ellos el conocimiento mediante estas experiencias. Pues en el área de enfermería se practica mucho sobre casos que han ocurrido en diferentes situaciones, en diferentes contextos, en donde le indican al enfermero o le indican al profesional cómo es que nosotros al salirnos de la norma, al salirnos de las reglas, al salirnos, empiezan a ocurrir una clase y una serie de eventos adversos, ¿sí? Entonces es importante que los estudiantes aprendan desde el contexto mismo de la intención del porqué del procedimiento, del porqué la realización de lo que se data para poder ejercer correctamente la profesión. Claro que sí, profe Laura, y eso es lo que Outwell decía de el aprendizaje significativo. Tengo que relacionárselo siempre con el contexto real. Muchísimas gracias. Profe Lisbeth, tiene la mano levantada. Gracias, profesora. ¿Me escuchan? Sí, señorita. Bueno, yo soy docente de la UDES, sede Valledupar, y bueno, tratando un poco la apreciación que usted hizo sobre el tema de ese entorno al que debemos inmiscuirnos para
para el aprendizaje. Me parece quizás acertado decir que la situación geográfica, podríamos decir, y todo su entorno social y cultural, tiene que ver mucho con, tiene que ver mucho con el facilitar o entender esas razones de mejorar una calidad formativa en las condiciones que tenemos hoy de un mundo contemporáneo. Desde las aulas, nosotros como docentes, y más en nuestra región, siempre, y más como mujer, siempre propendemos por esa equidad de género, por esa igualdad de derechos entre mujeres y hombres, para evitar precisamente que ese dominio social y patriarcal que se ve en nuestra región no siga siendo, y perdónenme lo coloquial, de la suya, relegando la participación y la libertad y la individualidad y el reconocimiento de esa lucha y de la participación de las mujeres. Entonces es un escenario también, doctora, para nosotros de como docentes mejorar esa calidad formativa. Entonces, pues obviamente metodológicamente hay que realizar una revisión de ese entorno social histórico para plantear ese análisis sobre una situación de educación geográfica contemporánea que pueda promover un pensamiento crítico como opción para superar todos esos obstáculos sociales que nos limitan a nosotros en el proceso de aprender, desaprender, de redescubrir y de generar nuevos conocimientos. Excelente su reflexión, profe. Muchas gracias. Tengo otra manito levantada, la profe Silvia Alvear. Muy buenas tardes Adelante. a todos, doctora. Muchas gracias. Tengo una pequeña inquietud, doctora. Usted hizo énfasis ¿Puedes en hablar un que... poquito más fuerte? Sí, sí, claro. Una pequeña inquietud. Usted hizo referencia a que debemos no solo ser docentes, sino también ver el entorno y los sentimientos que esté expresando el estudiante, digamos, en el aula de clase, que nosotros podamos percibir, ¿cierto? Pero llego al punto en que, ¿qué tan factible es nosotros permitir que el estudiante nos manifieste siempre el inconformismo, la molestia y que él lo tome más como un escudo o una excusa para justificar de pronto su poco interés en la clase, en el aula, que en lo que realmente es la situación que él está viviendo, por decirlo así, porque no es ajeno a que los estudiantes se justifican mucho para no realizar el trabajo, para no asistir a clases, X o Y razón. Entonces, cómo saber uno, percibir que realmente no está utilizando ese mecanismo que ustedes nos están diciendo que lo incluyamos dentro de nuestra práctica, para que no sea utilizado más que todo como una excusa para su desinterés o su desapego al estudio? Gracias. Excelente pregunta, profe. Si es reiterativo, usted tiene que buscar la ayuda de, ¿cómo se llama ya? Orientación, apoyo. ¿Cómo es que se llama, doctor Orlando, la oficina donde tienen los psicólogos? Paipe. No, no meterlo todavía en el programa. Es yo solicitar la ayuda del psicólogo, el psicoorientador, ¿sí? Y mandarlo allá, porque es que en el PAIPE ya te meten en un programa. Y aquí apenas estoy haciendo el diagnóstico, ¿sí? Entonces, en ese diagnóstico, es más, aquí en la provincia, de pronto en Bucaramanga no se des eso, de pronto Cúcuta sí, y Valledupar con mayor razón, porque esto es pequeño. Podemos inclusive alcanzar a llamar a los padres ante situaciones reiterativas. De hecho, creo que se preocupan por hacer una reunión en primer semestre con los papás de los estudiantes nuevos, pero después se nos olvida que debemos de tener la escuela de padres, porque es que hoy en día la educación no se hace solamente el profe de la universidad con el estudiante, la familia, el portero de la universidad, la señora de servicios generales,
Todo ello forma parte. La vecindad de la fotocopiadora, el que tiene la venta de peto, de empanada, de lo que sea, al pie de la universidad. Todos ellos hacen parte del currículo oculto y otros del currículo visible. Entonces, ante esta pregunta, profe, primero que todo tenemos que, nosotros somos como los primeros que olfateamos la situación, ¿sí? Entonces, listo. Segundo, hablas con él, ¿qué te pasó? No sé qué, tú dónde vives, no, que tengo una pieza que ahí viven, en la misma pieza tenemos tres, que la una tiene prendida la luz hasta las 3 de la mañana, que la señora no deja estudiar en la sala porque entonces es otro foco, en fin, miles de cosas que yo pues aprendí muchísimo cuando escuchaba a los estudiantes. Si usted ve que es forma para evadir su responsabilidad y su rendimiento académico, hay que remitirlo a ayuda del psicoorientador. Y no solamente remitirlo, sino yo acompañarlo. Mira, fulanita de tal, tengo esta situación. Me está diciendo por segunda, tercera, enésima vez que esto a ella no le gusta porque tal cosa. Mire, hemos encontrado estudiantes que cuando estaban en séptimo semestre es cuando se atreven a decir a sus padres o a sus familiares que esa no es la carrera que les gusta. Mientras tanto han sido unos chicos fracasados que no están en lo de ellos y no se atreven a decirlo, sino por allá cuando ya van bien. Hay unos que han terminado por complacer a la persona que le paga la universidad, no porque eso es lo que les gusta. Entonces, hay que llegar a la profundidad de la situación, hay que indagar. Yo siempre digo, el espíritu investigativo no es solamente para los científicos de las evidencias disciplinares, sino también hay investigación en lo social humano, ¿sí? Entonces hay que indagar qué está pasando en el fondo de la situación para ver si podemos salvar la persona a tiempo y no esperar que ya se sienta una persona frustrada, que no fue capaz de cumplir con sus sueños, en fin, tantas cosas que uno empieza a ver en la universidad. ¿Qué otra pregunta? Tengo a la profe Carmenza de la OSA con la manito levantada. Claro que sí, profe, adelante. Profe Orlando, siguen inquietos por el link de la asistencia, profe. Profe Carmenza, la estamos escuchando. A ver, tiene el uso de la palabra, pero no la escucho. Profe Carmenza, ¿está ahí? Parece que no está ahí. Sí, sí estoy. Bueno, la escuchamos, profe. Sí estoy, pero no me funcionaba el micrófono. Qué pena. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Desde Muy bien. Valledupar, el programa de comunicación social y periodismo. Más que conclusión o pregunta es respaldar un poco su respuesta a la profe que inmediatamente anterior manifestó su inquietud. Pienso, profe, que el tema de la investigación del sentir y del vivir del estudiante es fundamental y diría yo a tal magnitud que debería realizarse antes de iniciar nuestros procesos de compartir de saberes y de construcción y demás. Le doy muchísimas gracias a la universidad por haberme permitido hacer parte de los primeros y segundos semestres que son como esa flor del estudiante cuando manifiesta lo que verdaderamente siente, ¿no? Entonces, es como, ¿sí se escucha?
Es, Agradecemos cerrar los micrófonos para poder escuchar a la profe Carmenza. Gracias. la intención es indagar cómo llega el estudiante, por qué llega a la carrera, si es verdaderamente lo que decide, lo que le gusta, cuáles son sus limitaciones. Porque si a mí me dice el estudiante, yo sí quiero estudiar comunicación social, pero mire, profe, que yo tengo un inconveniente, a mí me da pánico escénico. O mire, profe, que yo tengo un inconveniente, yo tengo limitaciones al escribir, presento, qué sé yo, problemas de dislexia, problema de dislalia. Por eso todos debemos conocer un poco de esa psicología para poder llegar a este análisis y saber si verdaderamente el estudiante, uno, tiene capacidades, dos, si le gusta lo que está haciendo, lo que va a hacer, y tres, cómo le podemos ayudar a superar esas limitaciones que tienen. Entonces, Valledupar me ha brindado la oportunidad de trabajar con los chicos de primero y segundo semestre y he podido realizar ese proceso y me sentía muy satisfecha cuando la escuchaba hablar porque decía, bueno, señor, no perdí la plática de la maestría, de la especialización, estoy trabajando conforme me enseñaron y conforme me nace, porque en verdad me preocupa mucho la calidad de vida del estudiante. De hecho, mis colegas me preguntan, ¿pero qué les das? ¿Por qué funcionan tan bien contigo? ¿Por qué no se distraen? ¿Por qué? Pero es eso, es ese abrir y tal vez, aunque sean unos 5 minutos de manera general, yo les abro un espacio a los chicos de manera general para que ellos puedan expresar lo que no les gusta, puedan expresar sus incomodidades, puedan expresar sus limitaciones. Y desde allí, entonces, bueno, la solución puede ser esta, mira, manejemos así, mira, acompañarle, no mandarlo solos, sino mira, yo estoy aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Sé que es un poquito más difícil, sé que requiere más de tu tiempo personal y que de repente le vas a quitar un poquito de atención a tu parte personal, pero es eficiente. La verdad, produce un efecto muy satisfactorio porque usted bien lo decía al comienzo, no estamos solo para transmitir conocimientos, no estamos solo para construir conocimientos, estamos para construir seres humanos de calidad, seres humanos satisfechos, seres humanos que vayan a producir satisfacción, beneficios a su área en donde se vayan a ejercer como profesionales, como personas. Estamos formando profesionales e individuos y eso nos cuesta un poco a los profes por el diario vivir, por el corre que te alcance, como se dice popularmente acá. Sí. Nos cuesta un poco aceptarlo y trabajarlo, pero yo honestamente y muy humildemente desde Valledupar les invito, profe, a que saquemos esos 5 minutos de la clase, esos 10 minutos de la clase y que identifiquemos desde la primera instancia, desde nuestro primer encuentro con el estudiante, qué está pasando con ellos, cómo se sienten, qué sienten. Es muy satisfactorio y verán que ustedes se van a sentir que les pagan por hacer lo que les gusta cuando vean el resultado en el estudiante. Perdón si de pronto soy un poquito abusiva y atrevida, pero es la experiencia y aprendemos de la experiencia y no me quería quedar con esa experiencia tan satisfactoria que he podido vivir en la ciudad de Valledupar con los estudiantes UDES. Gracias, profe, por compartir su experiencia y efectivamente, a veces pensamos que como tenemos que cumplir con unos contenidos, entonces no tenemos tiempo para hacer eso, pero resulta que sí. Cuando a usted ya se le vuelve una costumbre dar ese espacio para su estudiante, ya sea dentro del aula o fuera del aula, porque también tengo que darles esos espacios. Entonces, ya no voy a sentirme presionada por el tiempo, que es lo que muchas veces a nosotros nos angustia, y la cotidianidad nos hace alejarnos del debe ser del profesor universitario. ¿Ok?
Y adicional, profe, qué pena, el estudiante no recurre a este tipo de acontecimientos como una herramienta para faltar o para ausentarse de sus responsabilidades académicas, sino que lo toma como mi profesor se interesa, voy a buscar ayuda, quiero rendir. Entonces ya como que le da pena utilizar eso como herramienta de falta, sino que más bien se preocupa por solucionarlo y poder crecer. Cuando esto es un actuar del día a día, ¿no? No de vez en cuando. Gracias, profe. Bueno, si no hay más preguntas, profe Orlando, quisiera Ahora, ponerle, doctora Eva, ¿me escucha? sí, Doctora Eva, habla con el profesor Robert Rosado del campus Valledupar. ¿cómo Bueno, está usted? bien, bien, gracias. Felicitarla por su tiempo, por su dedicación, también al doctor Orlando, la Universidad de Santander, por este trabajo tan maravilloso de estar pendiente de los docentes, de estas capacitaciones, de este portafolio. Pero yo sí de pronto quisiera hacer una pregunta. ¿Qué estrategia nos puede usted dar para incentivar a los estudiantes a el tema de la lectura? Los estudiantes no quieren leer, son bastante perezosos con las lecturas, uno les envía los materiales y muchos no les gusta leer, pues otros son muy pilosos, pero otros sí son apáticos al tema de la lectura. Y en mi caso, que soy profesor de Derecho, pues el tema es de mucha lectura, ¿cierto? Entonces, ahí cómo incentivar a esos estudiantes, eso por un lado. Y el otro, en el tema de la práctica, también de consultorio, los estudiantes también son muy apáticos a realizar las actividades. De pronto, si les toca realizar un derecho de petición, hacerlo, a posesionarse en los procesos que les corresponde. Son bastante apáticos a eso y pues quisiera saber qué estrategia de pronto nosotros podemos brindarle para que esos estudiantes se motiven a esas, digamos, dos cuestiones que están presentándose. Muchas gracias, Bueno, doctora. no, gracias a usted, profe, por la pregunta, pero ahora yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes, mi profe, leen el libro actualizado de su disciplina o tienen el mismo de hace tiempo, edición 2010? ¿Sí? Eso por un lado, el de la disciplina. Y dos, ¿cuántos libros se lee usted al año? Es que si él no ve mi pasión por la lectura, muy difícilmente va a hacerlo. La motivación es intrínseca y extrínseca. Hay estrategias para invitarlos a ellos que lean. Y eso es haciéndolo en clase y por fuera. Ahora hay una estrategia que a raíz de la pandemia pues se puso muy de moda, que es el aula invertida, en donde yo le doy a él para que lea en la casa. Debe venir con unas preguntas porque es que la lectura debe ser dirigida. Si usted le dice a él, lea y no le guía y no le pone a que a partir de esa lectura él tenga que sacar algunas actividades o algunos resúmenes, él no le va a leer. Entonces, ¿qué es el aula invertida? Lee en su casa, formula preguntas para discutirla o cuál fue la situación, identifique la situación, problema que usted encontró en la lectura que hizo, ¿sí? Y cuando llegan al aula de clase, entre todos van a resolver las preguntas que elaboraron, las inquietudes que tienen con la dirección del profe, ¿sí? Eso te lo diría como una estrategia, ¿sí? Hay otros formatos que son de seguimiento de la lectura, en donde él debe llenar una tarea, pero entonces ahí corremos el riesgo de que se la copien. La puede copiar, puede llenar la matriz de comprensión lectora, pero en el momento en el aula que le toca participar, él va a quedar callado. Si queda callado es porque él no hizo esa tarea, él no leyó. Entonces, es ir dándole para que él gestione su lectura,
pero también como el estudiante lo hemos mal acostumbrado a que todo es con nota, entonces yo voy a colocar esa nota para que él se pueda estimular. Yo pienso que el nivel de conciencia que traen nuestros estudiantes, no importa que sea Cúcuta, Bucaramanga o Valledupar, que quizás es un poquito más consciente Bucaramanga por su cultura, pero eso no significa que no lo dejen de hacer. Tendríamos que, desde el primer día de clase, decirle cuál es la metodología, que el que no lea, pues no va a alcanzar esto y esto y estos resultados de aprendizaje, o esto y estos desarrollos, para no hablar tanto de resultados de aprendizaje, sino en desarrollo. Y preguntarle el primer día, ¿usted a qué vino? ¿Usted qué quiere aprender? ¿Usted qué quiere lograr? Y que lo escriba y que periódicamente esté recordando esto. El día que él no te quiera contestar o no te llevó tal cosa, no quiso leer, óigame, ¿dónde tiene usted lo que escribir el primer día de sus expectativas, de sus compromisos, de cómo quiere llegar a ser el mejor abogado, la mejor bacterióloga, el mejor médico? ¿Sí? Y es ir trabajando una toma de conciencia. Profe, eso es lo que le diría yo. Y sobre el consultorio, que tampoco quieren participar, eso significa, y como una golondrina no hace verano, eso toca es que todos los profes nos unamos en torno a potencializar la capacidad lectora, de escritura, porque por eso es que cuando llegan al proyecto de grado se quedan ahí trabados, ¿sí? Y entre todos elevemos el nivel de conciencia. No es que el profesor Robert Fabián lo va a hacer, ¿sí? Es que profe Robert Fabián lidere entre el grupo del semestre que usted da clase, vamos a proponernos hacer esto y esto y esto, y llevarnos estudiantes a esto y esto y esto. Y estar comunicándose, ¿sí? ¿Cómo es el comportamiento? Te lee, te responde. Mira cómo la profe decía que a ella sí, todo el mundo le preguntaba que qué hacía porque a ella le respondía. Y es que seguro no la he visto actuar, pero de pronto ella es convincente en su discurso, en su lenguaje no verbal y en el ejemplo que ella da. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que conjugar. Primero yo, que pueda ser convincente, porque tengo una armonía entre lo que pienso, digo y hago. Y otro, que yo solo no puedo. Tengo que unir fuerzas, que los otros profes nos podamos unir. Queremos sacar a estos muchachos adelante. Hablo de Valledupar, tenemos las peores pruebas del IFE, nos llegan los chicos de colegios que no tienen ni abanicos, colegios que no tienen ni siquiera laboratorios, etcétera, etcétera. Es decir, son los menos aventajados en esa igualdad en la educación que debe haber. Pero no por eso, ya que han hecho un esfuerzo para llegar a la educación superior, voy a dejar que siga como está, no por el contrario. Profes, los invito a unir esfuerzos, a unirnos entre todos para sacar adelante la materia prima, que si bien no es la ideal para cursar la educación superior, es la que nos llega. Es el ser humano que tenemos para sacar adelante. En ese sentido somos co-creadores con Dios, porque tenemos que afinar todo eso que trae ese ser humano que no ha tenido las mejores oportunidades para la educación, pero que sueña con un proyecto de vida profesional. Entonces, en eso sí los invito a todos a liderar esos procesos. Tenemos otra manito levantada y creo que ya es la última, no sé cuánto tiempo nos queda. Profe Jorge, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por este momento de intervención, pero yo quería de pronto complementarle algo, doctora, y pues de pronto para el caso del profe que está pidiendo alguna estrategia para incentivar la lectura.
nosotros conocemos que nuestra realidad es que nos están dando mucho contenido y los chicos se están volviendo muy visuales y requieren consumir, o mejor dicho, les sintetizan tanto la información que realmente el sistema de recompensa es demasiado fácil. De esta manera, pues, hay algo bastante importante que pueden de pronto incentivar, que es el basado en el aprendizaje basado en problemas. En derecho puede ser muy fácil, se pueden estructurar casos, pueden verse videos de juicios, de audiencias, y ellos desde la teoría del derecho, o desde la defensa de la Constitución, o desde cualquiera de esos códigos sustantivos que se requieren para la defensa de un caso, pueden armar el por qué se sustenta la decisión, por ejemplo, del juez. De esa manera, pues ellos se ven obligados a leer para defender si la decisión fue correcta, no fue correcta, fundamentada en el derecho o no. Esto puede ser aplicado en diferentes tipos de modelos y precisamente fomenta ese aprendizaje activo y les ayudaría, creería yo, a entender el porqué de las decisiones y cómo se fomenta precisamente el hábito de lectura para poder sustentar o defender un acto legislativo o una sentencia. Pues en este caso, pues es como mi recomendación hacer ese uso de esas estrategias como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, que desde el derecho hay muchísima información para poderlo sacar. Gracias, profe, muy amable. ¿Alguien más? No, no veo manitos levantadas, profe Orlando. Bueno, sepamos que sí se puede, que entre todos lo podemos lograr, que el reto es sacar a nuestros muchachos adelante y hacer de ellos los mejores ciudadanos y los mejores profesionales. Bueno, doctora Eva, muchas gracias. Y gracias a todos los profesores por la asistencia. Esperamos que les haya sido de bastante utilidad y que podamos pues aplicarlo en nuestro quehacer. Bueno, les agradezco a todos diligencia la asistencia. No sé si ya todos lo hicieron. De todos modos, les estoy compartiendo nuevamente el link y también la evaluación de la capacitación. Doctora Eva, muchas gracias. Doctor Feliz Orlando, tarde. disculpe, doctor Orlando, ¿qué posibilidad hay que de pronto nosotros podamos acceder a las grabaciones de estos encuentros? Porque hay unos que de pronto nosotros queremos escucharlos, pero se nos cruzan con las clases. O sea, de pronto tenemos clase en ese horario o de pronto algo que no alcanzamos a escuchar bien y queremos volver a retroalimentar. ¿Qué posibilidad hay de que de esas grabaciones se nos faciliten? Y si de pronto los conferencistas lo desean, pues el material de las diapositivas, para uno también Sí, señor. recordar, porque usted sabe que esto se olvida de ser posible, claro está. Sí, señor. Ya por lo menos la capacitación de evaluación de resultados de aprendizaje está para el acceso de todos en la página institucional de YouTube. Allí se están subiendo todas las capacitaciones. Entonces, bueno, se acaba de ir aquí la luz. En la página institucional entonces estarán observando ustedes la grabación de esta capacitación también. Y hay la posibilidad que usted nos comparta un momentico el link de esa página de pronto por aquí, por este chat, para de una vez entrar a la página institucional de YouTube. Sea más fácil, se comparte el link y ya uno ya lo identifica cuál es. Permítame un momento, la busco, pero es la página de la UDES, YouTube de la UDES. Bueno, hasta otra oportunidad, mis queridos profes. Esto es Gracias, doctora. vocación, esto es Muchas gracias. amor, esto es formar patria. Doctora, qué gentil, Dios la bendiga. Gracias por compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento. Me encanta cada vez que tengo la oportunidad de escucharle. Muchas gracias. Muy generosa usted. Bendiciones para todos. Bueno, ya les acabo de colocar el link de la página de YouTube para que puedan también ingresar. Bien, Muchas feliz gracias. tarde para todos. Muchas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, muchas gracias.